Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí ya a estas horas, que es tarde, y muchas gracias al CCN por darnos otro año más la oportunidad de poder estar en este evento. Mi nombre es Pedro Álamo, soy responsable comercial del sector público dentro de Proofpoint. Y hoy quería compartir con vosotros varias cosas que creo importantes. La primera, presentaros mi empresa, para las que no conozcáis, qué hacemos y qué queremos hacer en el futuro. Después hablaros del panorama de amenazas, qué es lo que vemos nosotros en nuestros clientes y queremos compartir con todos vosotros. Y después hablar de las soluciones que tenemos nosotros, sí que pueden contrarrestar esas amenazas que comentábamos anteriormente. En particular hablaremos de protección de correo electrónico, hablaremos de concienciación, que llevamos toda la tarde hablando de concienciación y aportaremos nuestro granito de arena, y luego hablaremos también de DMARC, ¿vale? Un protocolo para muchos desconocido, y hablaremos de suplantación de dominio. Empecemos hablando de Proofpoint. ¿Quién es Proofpoint? Proofpoint es una compañía de ciberseguridad americana con más de 20 años de experiencia, con sede en Silicon Valley, ¿vale? Después de ser líder en el mercado americano durante muchos años, trabajando con las grandes compañías, trabajando con la administración americana, trabajando con el gobierno, trabajando con los cuerpos y fuerzas de seguridad, decide hace 4 años hacer una expansión internacional para proseguir con ese crecimiento. Y fruto de eso estamos hoy aquí. Hace 4 años, después de abrir oficinas a todo lo largo y ancho del mundo, abrimos oficina en España, ¿vale? Y ahora mismo en España, pues fijaros, y con la pandemia de por medio, somos casi 20 personas, que para muchos de vosotros sabéis que para un fabricante de seguridad hacer una apuesta de estas características es grande, con lo cual la apuesta por el país es enorme. Luego también, para que tengáis datos, tenemos más de 60.000 clientes en el mundo y además clientes satisfechos. Tenemos una tasa de renovación de más del 90%. Muy importante tener clientes satisfechos. Y para que también os hagáis un dimensionamiento, la 1/5 parte del correo mundial diaria pasa por Proofpoint. Es decir, filtramos más de 3.000 millones de correos al día. Y somos líderes en protección de correo, somos líderes en concienciar a los usuarios y somos líderes en Gartner también en proteger esa información a la cual los usuarios tienen acceso. También muy importante, y lo comentábamos antes, colaboración con otras empresas, ¿vale? O sea, empresas que todos conocéis, como CrowdStrike, como Splunk, como Palo Alto, como Coloca, como CyberArk. Compartimos amenazas y hacemos que aquellos usuarios que tengáis soluciones de todos y cada uno de nosotros tengáis mayor protección. Hablemos de facturación. Como veis, os comentaba, estamos en un crecimiento constante y continuo. El año pasado, a pasar de la pandemia, conseguimos el objetivo de llegar al billón con B de dólares de facturación. El nuevo plan objetivo es duplicar la facturación de la compañía para el 2024. Importante también, invertimos un 20% de la facturación anual en labores de I+D. ¿Vale? ¿Pero qué hace Proofpoint? Llevamos un rato hablando de Proofpoint. ¿Y qué hace Proofpoint? Pues por un lado, Proofpoint protege a las personas de los ataques dirigidos. Por otro lado, habilita a los usuarios para que se protejan a sí mismos y así proteger a su organización. Y por otro lado, tenemos soluciones para proteger esa información a la que tienen acceso los usuarios. ¿Qué estamos viendo en nuestros clientes y qué queremos compartir con vosotros? Pues los ataques van dirigidos a las personas, y yo creo que ha sido un tema de conversación esta tarde aquí. Necesitan de la activación humana, ¿vale? Y el que tenemos enfrente, es decir, el actor malicioso, también es un humano, fundamentalmente con fines económicos. ¿Pero qué pasa? O sea, los atacantes están buscando cómo comprometernos a cada uno de nosotros y a través de ahí comprometer a las organizaciones. Sin embargo, hay muchas organizaciones que a día de hoy, en vez de tener una estrategia de seguridad basada en proteger a las personas, sigue teniendo una estrategia de seguridad basada en proteger a las infraestructuras, como ha sido tradicionalmente, llevamos todos años muchos hablando. Y fijaros, esto es lo que vemos nosotros, pero estos datos se contrastan, ¿vale?, con lo que dicen las consultoras. Fijaros lo que dice Verizon. El 94% de las brechas van dirigidas a personas. El 94% de las amenazas van dirigidas a personas. Y además entran por el correo electrónico. Pero fijaros un poco en lo que os decía antes de la estrategia de seguridad de las compañías. Si veis el gasto de seguridad que publica Gartner, la parte más pequeña del gasto de seguridad de las compañías está en proteger el correo electrónico. Y es por donde entran los ataques. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Dentro de eso que os comentaba antes, de que vemos la 1/5 parte del correo, que analizamos la 1/5 parte del correo mundial de manera diaria, ¿qué es lo que estamos viendo desde Proofpoint? ¿Qué herramientas están utilizando los actores maliciosos? Pues por un lado, aquellas que pretenden ser el usuario, es decir, el típico fraude del SEO, suplantando la identidad. ¿Cómo? Suplantación de dominio, que luego hablaremos en detalle,
utilizando dominios similares o cambiando el display name. Y aquellas otras herramientas que tratan de convertirse en el usuario, es decir, tratan de comprometer nuestras cuentas, bien mediante ataques de fuerza bruta, bien mediante phishing, bien mediante malware, y una vez que nos tienen comprometido, moverse lateralmente dentro de las organizaciones. Como veremos posteriormente, tenemos desde Proofpoint un portfolio de soluciones que cubre todas estas herramientas que están utilizando los malos. Y como veis, este es el portfolio de soluciones que, como veis, es completísimo. Se divide en tres partes: aquellas que protegen a las personas, donde hablaremos de protección de correo, ¿vale? Aquellas de formación y concienciación, como veis, las personas están en el medio porque son la parte más importante de las defensas de las organizaciones, y aquellas que controlan el acceso a la información. Aquí estamos hablando de DLP, estamos hablando de CASB y estamos hablando de protección frente a las amenazas internas. Analicémoslo un poco más en detalle, en el flujo de un correo electrónico. ¿Cómo vemos desde Proofpoint la protección del correo electrónico? Pues nuestro primer filtro es el filtro que vamos a denominar de protección frente a las amenazas conocidas, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en este módulo llamado Email Protection? Pues vamos a hacer un análisis de reputación dinámica, vamos a hacer todos los filtros de anti-spam y antivirus y vamos a tener un módulo especial para detectar esos ataques del CEO que comentábamos anteriormente. Adicionalmente, tenemos un módulo, un sandbox, que es el de protección frente a las amenazas avanzadas. Vamos a determinarla allí. En ello se analizarán todos aquellos correos que traigan archivos adjuntos y URLs adjuntas, con la característica de que esas URLs se van a entregar reescritas a los usuarios. Todos sabéis que una de las técnicas de los atacantes últimamente es que esas URLs, cuando pasan por los filtros de correo, no están armadas, con lo cual las empresas no los detectamos y, sin embargo, cuando se acaba entregando al usuario es cuando se arma. Entonces, el objetivo de esa reescritura es precisamente de que si el usuario acaba pinchando en esa URL maliciosa mientras no ha sido detectado, se detone dentro de un entorno controlado dentro de la sandbox de Proofpoint y evite cualquier problema para la organización. Y adicionalmente tenemos un módulo de alerta de intento de acceso malicioso a las cuentas de Office 365 y de Google. Terminamos la protección de correo con un modo de remediación a temática y por seguir el ejemplo que decíamos antes de RAWLR. Si detectamos que esa URL es maliciosa, mediante esta herramienta de extracción automática se filtrará automáticamente ese correo malicioso del usuario y además de todos aquellos buzones internos a los que haya sido enviado ese correo. Con lo cual vamos a ahorrar un montón de trabajo al SOC en esas labores. Tenemos también soluciones de isolation para la navegación web, el fondo de salida del correo, como decíamos antes, temas de DLP, encriptación de correo, protección frente a la suplantación de dominios implementando DMARC, que hablaremos posteriormente, la concienciación, el riesgo digital, temas de CASB, de continuidad, de archiving, de protección de amenazas internas y de Zero Trust. Como veis, el portfolio es enorme. Construimos una plataforma para ofrecer a nuestros clientes una solución global dentro de su marco de seguridad. Si muchos comparáis con lo que tenéis actualmente, necesitaríais 4 o 5 fabricantes para poder abordar todas las soluciones que desde Proofpoint. Además, todas las soluciones están completamente integradas y se interrelacionan entre ellos. Hablemos de protección de correo. Como os comentaba antes, nosotros vemos la protección del correo en 3 etapas: la parte de prevención, la parte de detención y la parte de respuesta automática. Desde mi punto de vista, ¿qué le pediréis vosotros si tuvieseis que comprar una herramienta de protección de correo a una herramienta? Pues desde mi punto de vista yo le pediría 2 cosas. La primera, que sea efectiva y, a ser posible, la más efectiva del mercado y que me pare lo que no me para lo que tengo ahora mismo. Y por otro lado, que me aporte visibilidad, que me aporte información de lo que está pasando dentro de mi organización. Entonces, hablemos de efectividad. Nuestra técnica está basada en temas de Machine Learning. Se ha pasado desde un enfoque tradicional basado en silos de inteligencia a un enfoque basado en Machine Learning donde se comparte la inteligencia y así hacemos mucho más efectiva la solución. Pero más que contaros técnicamente cómo funciona, a mí me gusta ir con datos, ¿vale? Estos son el ejemplo de una auditoría que hemos hecho durante un mes analizando en un cliente el correo de la competencia. Si fijáis en lo que pone inbound email, ahí en rosa, sería el correo que el gateway de la competencia entregaría al cliente como correo limpio. ¿Vale? Es decir, en teoría ese correo está filtrado y no contiene ninguna amenaza. Pues fijaros, el modulito azulito claro es el módulo que os comentaba antes de protección frente a amenazas básicas. Pues fijaros, por reputación, en este caso en particular, hemos parado más del 50% de los correos.
Por contenido, 500.000. Pero es que ahora nos vamos al módulo de amenazas avanzadas. En la sandbox, por adjuntos, 1.200 amenazas. Por URLs, 6.000 amenazas. Fijaros todo esto en un mes. Lo comentaba antes el compañero. Los malos solo necesitan una oportunidad para entrar. Y fijaros todas las oportunidades que en este cliente le estábamos dando. Eso en un mes, multiplicarlo por un año, ¿vale? Con lo cual yo creo que la efectividad está completamente demostrada. Y ahora hablemos de visibilidad, todavía más importante. Y haceros la pregunta, como yo se lo digo siempre a mis clientes. ¿Sabéis quiénes son las personas más atacadas de vuestras compañías? ¿Sabéis cuántos ataques están recibiendo? ¿Sabéis qué tipo de ataques son? ¿Sabéis quiénes son los actores maliciosos que están detrás de esos ataques? Pues desde Proofpoint podemos proporcionaros esa información. Vamos a definir quiénes son las personas más atacadas de la compañía. Pero no solo pensando en el número de ataques, sino quiénes son las que reciben más ataques, quiénes son las que tienen más privilegios, con todo el respeto del mundo, no es lo mismo atacar al bedel de una compañía que atacar a un CISO, y luego quiénes son las más vulnerables. Y permitirme que haga aquí un inciso. Cuando nosotros lanzamos simulaciones desde nuestra herramienta de concienciación, y lanzamos un correo en el que decimos que regalamos al usuario un iPhone último modelo si me mete las credenciales de Windows de su organización y se lo mandamos el lunes, pica. Pero es que como no le ha tocado el móvil, o sea, como no le ha tocado otra vez el móvil, el miércoles se lo volvemos a mandar y vuelve a picar. Y así sucesivamente. Nosotros internamente los hemos bautizado a estos usuarios como los happy clickers. Y si no sabéis quiénes son los happy clickers de vuestras organizaciones, buscarlos porque lo tenéis. Y estos son experiencias propias que hemos tenido en los clientes. Entonces vamos a tener, mediante nuestra herramienta de protección de correo, información en tiempo real de eso que os comentaba. Y esto es un pantallazo del dashboard, ¿vale? En el cual vamos a tener a los usuarios y vamos a tenerlos particularizados uno a uno con ese nivel de detalle, cuántos ataques recibe, de dónde provienen esos ataques, qué tipos de ataques son y qué tipo de actores maliciosos hay detrás, porque tenemos información de quiénes son los actores maliciosos que están detrás de la compañía. Evidentemente, todos estos datos, pues las consultoras externas nos avalan. Gente como Gartner, como Forrester y como Frost nos sitúan como líder del mercado en la protección de correo electrónico. Hablemos de concienciación. Lo decía al principio de la presentación. Los ataques van dirigidos a las personas, pero necesitan de la activación humana, ¿vale? Con lo cual, mientras más formados tengamos a nuestros usuarios, menos probabilidades habrá de que ellos se vean comprometidos y así se vean comprometidas nuestras organizaciones, ¿vale? ¿Cómo vemos nosotros desde Proofpoint la concienciación? Pues la vemos en tres fases. Por un lado, hay que identificar el riesgo de los usuarios. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues lo hacemos de dos maneras. Mediante cuestionarios que envía la plataforma automáticamente y mediante simulaciones de phishing que lanzamos. ¿Qué hacemos después? Vamos a tratar de detectar cuáles son esas vulnerabilidades y vamos a tratar de cambiar el comportamiento de esos usuarios. Aquellos usuarios que hayan caído en las campañas de phishing, automáticamente a una campaña de formación. Y en paralelo se pueden establecer políticas de formación dedicadas para los grupos de usuarios. Y después vamos a tratar de reducir la exposición. Mediante el plugin este que veis pequeñito en el correo electrónico, un usuario va a poder reportar, él mismo va a poder reportar lo que él considera un correo malicioso, que luego se va a analizar. Con lo cual vamos a tener a los usuarios concienciados y trabajando para nuestra organización. Y luego es darle la vuelta al círculo. Vamos a ir incrementando la dificultad de las simulaciones de phishing y creeros que algunas son complicadas, que hasta nosotros hemos caído muchas veces en las que a nosotros nos hacen internamente, e ir midiendo y analizando y ver cómo es la evolución. Y para eso es muy importante repetir y aumentar. ¿En qué se basa nuestra metodología? Porque aquí es importante, y lo comentaban anteriormente y yo creo que todos hemos pasado por ahí. Si te obligan a hacer una formación que sea pesada, que tú no la veas atractiva, pues al final no la vas a hacer, ¿vale? Entonces lo que se trata es que los usuarios se formen y se conciencien. Entonces nuestra metodología se hizo conjuntamente con la Universidad Americana Carnegie Mellon y dedicada en un principio para el Cuerpo de Marines americanos. Entonces está basado en lecciones de tamaño muy pequeño, 5 o 10 minutos máximo, ¿vale? Y de tal manera que sean muy interactivas. La herramienta te va a enseñar y va a comprobar si de verdad has comprendido. Y te va a dar un feedback inmediato, tanto si has aprendido, tanto si has acertado como si te has equivocado. Lo comentábamos antes, la importancia de las campañas de simulación de phishing. Como veis, tenemos acuerdos con grandes compañías para hacer que las plantillas sean muy reales. Gente como Netflix, como Amazon, como Google. De verdad, cuando utilizamos estos logos de estas compañías, la gente pica, es muy fácil que pique. Y lo decía anteriormente, ¿no? Importante el dashboard en el que poder ir analizando todas las conclusiones de la campaña. Y vuelvo a insistir, lo que se trata es formar, ¿vale?
Y bueno, un portfolio de seguridad enorme cubriendo todos los temas. Y una vez más, pues las consultoras nos avalan, ¿vale? O sea, tanto Gartner como Forrester nos sitúan a Proofpoint como líderes en el mercado de la concienciación y de la formación en seguridad. Y no quería dejar de terminar mi ponencia para hablar de la suplantación de dominio. Os decía antes que la suplantación era una de las herramientas que utilizaban los atacantes y que estábamos viendo nosotros más activas en el mercado de panoramas actual. Pero hablemos en particular de la suplantación de dominio. Fijaros, ¿quién no ha recibido en el último año y medio un correo, si no como este, muy parecido a este? En este caso, suplantando a correos. Tú lo analizas, dice, oye, @correos.es, pues es el dominio de correo. Con lo cual yo como usuario pues puedo creer que el correo es bueno, lo veo, hay que pagar, no sé qué, tal, y caigo, ¿vale? Pero que es que no solo de correo. Hablamos de Hacienda, hablamos de la Dirección General de Tráfico, hablamos de un montón de organismos, tanto públicos como privados, que han sido objeto de esta suplantación de dominio. Pero ¿cómo se puede hacer esta suplantación de dominio? Y aquí quiero hacer un especial hincapié en el protocolo de autenticación de correo DIMAR. Precisamente se puede suplantar, en este caso a correo, pero como a muchos de vosotros si no tenéis implementado DIMAR, porque no tenéis implementado DIMAR, y ojo, DIMAR tiene 3 estados, modo none, modo correntena y modo reject. Si queréis evitar este tipo de suplantación, tenéis que llevar el DIMAR a modo reject. Entonces, cuando yo voy a hablar con los clientes y comentamos esto, pues todos o cada uno de vosotros, todos tenéis implementado SPF para validar al remitente, la mayor parte de vosotros tenéis implementado DKIM para validar el contenido, pero la gran mayoría de vosotros no tiene implementado DIMAR, que a la vez valida el remitente y el contenido. Y es una de las vulnerabilidades de las que están aprovechando los actores maliciosos para suplantar los dominios de las compañías. Y cuando yo os pregunto, oye, ¿y por qué no has implementado DIMAR? Y ahí me dicen, Pedro, somos conscientes de esta vulnerabilidad, pero el trabajo que nos lleva a implementar DIMAR, sobre todo en la fase previa, en la que hay que descubrir quién está enviando correos en nuestro nombre, es un trabajo tedioso, es un trabajo manual y a día de hoy no tenemos recursos suficientes para poder analizarlo. Y ahí es donde entramos nosotros, con nuestra solución Email Fraud Defense, todo ese trabajo que ahora es prácticamente manual al 90 y tantos %, vamos a hacer que sea un trabajo automático al 70% y un trabajo manual al 30%. Toda esa frase de descubrimiento que actualmente os llega en un correo electrónico, con información diaria, en un XML, en un archivo XML, que no hay manera de poderlo interpretar sin una educación exhaustiva, os lo vamos a hacer con nuestra herramienta de Email Defense, en el cual vais a tener información, os he puesto aquí un pantallazo, de quiénes y cada uno, o sea, a lo largo del mundo mundial, está enviando correos en vuestro nombre. Y a partir de ahí, pues acompañaros con un consultor nuestro en el camino de identificar cuáles están permitidos que manden correos en vuestro nombre y cuáles no. Y así acompañaros en la implementación de DIMAR a modo reject para que se evite el tema de la suplantación de dominio. Y yo con esto he terminado. Daros muchísimas gracias a todos otra vez por estar aquí y a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Buenas tardes.